Una vez escuché a un hombre decir, nuestras vidas son formadas por las preguntas que hacemos. Pero meditando en esto, yo creo que, y esta es en mi opinión, nuestras vidas son formadas por las respuestas que aceptamos a las preguntas que hacemos. Si pensamos, yo estoy y le pido direcciones a alguien, aquí ningún hombre pide por direcciones, ¿verdad? Pero si le pregunto a alguien por direcciones, cómo llegar a algún lugar, y me detengo y le pido, ¿cómo puedo yo llegar a Walmart? Y esa persona me dice, bueno, sí, Walmart queda a 2 bloques de aquí en la Main. Si usted vive en Passaic, usted sabe que en Passaic no hay un Walmart. Pero si yo acepto la respuesta de esta persona como correcta y la acepto para mi pregunta, que fue ¿dónde está Walmart?, ¿dónde voy a acabar? En el lugar incorrecto. Yo por eso creo que nuestras vidas son formadas no por las preguntas, sino por las respuestas que aceptamos nosotros a nuestras preguntas. Piensa cuán importante es esto. Mayoría de nuestro día no se pasa haciendo preguntas. En la casa, mami, ¿dónde están mis medias? Right? O el esposo, no encuentro mi corbata. O en el trabajo, ¿cuál es el próximo proyecto? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el día de hoy? O en la escuela, maestro, no entiendo ese problema. O en la tienda, ¿dónde está el especial de hoy? Right? Esa es la pregunta favorita de muchos, especialmente Lisa. Pero hacer preguntas es algo esencial en nuestras vidas. Estaba yo leyendo un artículo en el Harvard Business Review. Obviamente no es un artículo magazine que leo, pero para prepararme lo hice. Decía el artículo, preguntas son una poderosa herramienta. Y yo creo que sí lo son, pero si aceptamos la respuesta incorrecta, todo cambia, ¿verdad? Se han hecho muchas preguntas a través de la historia acerca de Jesús. A través de la historia entera han habido estos últimos 2000 años y antes de la venida del Mesías han habido pregunta tras pregunta acerca de Él. Y muchos por falta de conocimiento, y es triste, han aceptado las respuestas incorrectas acerca de Él. El propósito, hermanos, de esta serie es esta, y quiero darle para que puedan entender qué es lo que va a estar viendo en las próximas 22 partes, incluyendo la de hoy, 23. Es que podamos ver la vida de Jesús con gran claridad. Que podamos nosotros conocerlo a Él. No a través de lo que ha dicho un hombre, o no a través de una película, o no a través de cualquier otro método, sino simplemente a través de los evangelios. Y es lo que vamos a estar haciendo. Hay una pregunta que se hizo, o fue hecha acerca de Jesús varias veces a través de los evangelios. Y creo que la respuesta a esta pregunta es crítica y es muy importante para cada uno de nosotros. Pero en realidad yo creo que es la pregunta más importante de la historia de la humanidad. Y esa pregunta es, ¿quién es este hombre? Vayamos al libro de Lucas capítulo 5, le voy a mostrar varios ejemplos. Capítulo 5 de Lucas, versículos 17 al 21. Voy a leerlo, quizás me detenga, pero usted si tiene su Biblia, abra su Biblia, tiene su aplicación, vaya allí. Si no tiene una Biblia o no tiene teléfono o no tiene acceso, está aquí en la pantalla. Lucas 5, 17 al 21. Y es una historia que muchos de ustedes quizás conocen. Aconteció un día que él estaba enseñando, está hablando acerca de Jesús, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Piensen esto, están en una casa, están Jesús sentado allí,
Y junto con Jesús están todos los grandes líderes religiosos que estaban asignados en el pueblo judío, se asignaban a diferentes regiones. Y están allí los fariseos, están allí los escribas, están todos estos muy importantes conocedores de la ley, están allí para escuchar a Jesús enseñar. El versículo 18 dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba, ¿qué? Estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Piense esto, hay unos amigos que tienen un amigo que está paralítico, dicen vamos a traerlo porque hemos escuchado acerca de este Jesús, vamos a traer a nuestro amigo para que pueda ser sanado. Pero ¿qué sucede? Cuando se ven a entrar allí, el lugar está tan repleto que no había ni espacio para poder meterlo por la puerta, por la entrada. Entonces aquí viene la idea de uno de ellos, dice, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, ¿qué hicieron? Lo subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndole en medio delante de Jesús. Ustedes pueden visualizar esto. Lo suben a él, está paralítico, ya yo sé por qué estaba paralítico, porque tenías amigos que se trepaban en los techos, me imagino. No está en la historia. Pero se trepan en el techo con él, comienzan a remover parte del techo. Me imagino a Jesús sentado allí y cosas del techo comenzando a caer en la mesa y delante de él. Y de momento lo hacen precisamente para que este hombre baje delante de Jesús. Entonces dice el versículo 20, y a ver Jesús, la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos, los grandes líderes religiosos que estaban allí, comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Un poco después en la vida de Jesús, digamos, los historiadores dicen quizás unas semanas después o maybe unos cuantos meses después, está Jesús en otra casa enseñando, una casa repleta, llena, como las casas de nosotros van a estar llenas en unas cuantas semanas, ¿verdad? Y estaba él nuevamente enseñando. Y mientras él enseña, sentado en la mesa, juntamente con estos líderes, y la costumbre en estos tiempos judíos y en la cultura judía, era que solamente los que eran importantes, invitados en esa casa, se podían sentar en la mesa. Y cuando se sentaban maestros para enseñar y hablar y conversar acerca de la ley, habían personas que querían entrar y escuchar, pero no había espacio. ¿Sabe lo que hacían? Se tenían que parar alrededor de la mesa para poder escuchar. Mire lo que sucede en este otro lugar. Entonces está él, imagínese Jesús nuevamente en otra casa enseñando. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, ¿qué hizo ella? Trajo un frasco de alabastro con perfume. Primero, lo interesante es que una mujer, y es un detalle muy importante, pero no voy a entrar en esos detalles, solamente quiero que veamos lo de la pregunta. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. ¡Qué imagen! Y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Lea la historia después, hay muchos detalles entre medio. Jesús da una enseñanza, pero no voy a entrar, porque lo que quiero que veamos es cómo Jesús responde. En el versículo 48, Él la toma, Él la mira en la cara y es lo que le dice él a ella. Y dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente los religiosos, los fariseos, los escribas se levantan y comienzan a hablar entre sí, los religiosos, y ellos responden con el versículo 49 que dice, y los que estaban juntamente sentados en la mesa con él, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Mientras Jesús continúa en su ministerio, Él continúa enseñando, Él continúa sanando enfermos, Él continúa haciendo milagros y perdonando pecados. Las multitudes lo seguían por todos lugares. La imagen que usted tiene de Jesús con solamente 12 hombres detrás de Él
es la imagen incorrecta. En todo lugar, en los tiempos de Jesús, durante su ministerio, donde él iba, había una multitud. Si hubiese Facebook en los tiempos de Jesús, estuvieran nuestras páginas lo más probable llenas de Facebook Live con Jesús, y Instagram estuviese, y YouTube Live, y todo lo demás live, lo más probable estaría allí. A Jesús lo seguían todas estas multitudes. Muy pronto, cuando se comenzó a conocer más acerca de Jesús, llega noticia a un hombre llamado Herodes Antipas. No le voy a explicar quién es, venga en 4 semanas y voy a hablar acerca de él. All right? Pongan sus notas, tengo que venir en 4 semanas para ver quién es Herodes Antipas. Pero llega noticia a Herodes, el mismo que manda a matar a Juan el Bautista, de que había un gran maestro. Herodes Antipas se le dice rey Herodes, pero en realidad el rey Herodes no era rey. Era un gobernador puesto allí por el gobierno romano para controlar y poder ver lo que es la región de Galilea. Y esto es lo que sucede en el libro de Lucas, capítulo 9, 7 al 9. Mira lo que sucede. Herodes el tetrarca, y eso es porque significa 4, son 4 gobernadores, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Y no quiero meterme mucho en esto porque vamos a hablar de esto más adelante. Otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. Y mira la pregunta, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? ¿Y qué dice la palabra? Que él procuraba poder ver a Jesús. Tiempo después, los mismos discípulos hacen esta misma pregunta acerca de Jesús. Si vamos al libro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Dice aquí, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, que era algo común para Jesús, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Estos los discípulos reclamándole a él. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. ¿Y qué sucedió? Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y aquí está el versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Ha pasado aproximadamente 2000 años. Y la misma pregunta todavía sigue hoy. ¿Quién es este hombre? Horatius Bonar, que fue un escocés escritor de himnos cristianos en el siglo XIX, dijo estas palabras: no son opiniones lo que el hombre necesita, es la verdad. No es teología, es Dios. No es religión, es Cristo. No es literatura y ciencia, sino el conocimiento del amor de Dios en el regalo de su Hijo unigénito. En estos próximos meses, en realidad, porque vamos a terminar la serie aproximadamente ahí en el mes de abril, vamos a estudiar detalladamente la vida de Jesús. ¿Cuál va a ser nuestro recurso? La Biblia.
la fuente de toda verdad. Específicamente los evangelios. Vamos a estar viendo el libro de Mateo, el libro de Marcos, el libro de Lucas y el libro de Juan. Creo que cada uno de los evangelios, hermanos, contesta esta gran pregunta. ¿Quién es este hombre? Si fuésemos a hablar con Mateo y le preguntásemos a Mateo, ¿quién es este hombre? Mateo, si usted sabe, era uno de los discípulos, el que escribió el evangelio de San Mateo. Y si fuésemos a preguntarle a Mateo, ¿quién es este hombre? A través del evangelio de Mateo, él nos diría, él es el Mesías. Él es el Salvador. Y él es el Rey soberano. Si fuésemos entonces a ir a donde Marcos, y Marcos, explícanos, ¿quién es este hombre? Marcos, que no era un discípulo, pero sí era compañero de Pablo en sus misiones a los gentiles, pero escribió el evangelio de Marcos. Él nos diría, ¿quién es este hombre? Este es el siervo de Dios. Y el siervo de Dios es un título que es usado en el Antiguo Testamento como descripción del Mesías. Entonces, como todavía no estamos un poquito satisfechos, fuésemos a donde Lucas. Y como usted sabe, Lucas tampoco era un discípulo, pero era compañero de Pablo en sus viajes misioneros, específicamente a la región de Grecia. Y le preguntásemos, Lucas, ¿quién es este hombre? Y a través del evangelio podemos ver que nos diría, este hombre es el Hijo del Hombre. Otro título usado para el Mesías en el Antiguo Testamento. Pero todavía tenemos uno más, porque queremos estar bien informados. Y fuésemos a donde Juan. Y hay que hablar con Juan, no el pastor Juan, ese es otro. Pero fuésemos a donde Juan, el discípulo amado, el que escribió no solamente Juan, sino Primera de Juan, las cartas, y también escribe el libro de Apocalipsis. Yo sé que Juan va a tener una buena contestación, porque si alguien sí conoce a este hombre va a ser él. Y le preguntásemos a Juan, ¿quién es este hombre? Y a través de los evangelios, y si usted no sabe, Juan era uno de los discípulos, viésemos que Juan nos diría, él es Dios. Antes de terminar, yo quiero compartir con ustedes otra historia que yo creo que es muy, muy importante. Casi al terminar el ministerio de Jesús, son 3 años y medio aproximadamente, antes de terminar su ministerio, todavía habían muchas preguntas acerca de Jesús. De todos, los religiosos, los discípulos, las personas, las multitudes, todo el mundo todavía tenía muchas preguntas acerca de la identidad. ¿Quién es este hombre? Y Jesús en este tiempo hace una pregunta muy interesante a sus discípulos. Okay. Mateo 16, 13 al 14. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Hay algo que noto aquí, estaban todos de acuerdo. No solamente los discípulos, sino todo el mundo en la región, las multitudes, los líderes, los religiosos, todo el mundo sí estaba de acuerdo en una cosa, que Jesús era un gran hombre. Hasta, vemos, no sé si usted conoce quién es H.G. Wells, pero H.G. Wells escribió la novela que quizá usted conoce, La Guerra de los Mundos, War of the Worlds, right? Yeah, sorry, se me olvidó en inglés. Y la forma que él lo puso nos da una idea de cómo pensaban en los tiempos de Jesús y cómo todavía hoy pensamos muchos. Él dice, yo soy un historiador, no soy un creyente, pero tengo que confesar, como historiador, que este predicador de Nazaret es irrevocablemente
el centro de la historia. Jesús fácilmente es la figura más dominante en toda la historia. En los tiempos de Jesús, entre los tiempos de Jesús a los tiempos nuestros, todas esas personas, y hoy y en el futuro, muchos van a creer que Jesús sí fue un gran hombre. Pero aquí es donde la historia se pone muy interesante. Jesús los mira a todos ellos, a los discípulos, sentados ellos allí, y ahora les dirige una pregunta a ellos directamente. ¿Ok? Mateo 16, versículo 15. Mira lo que Él les dice a ellos. Él les dijo, ¿y vosotros? Cuando Él dice vosotros, el contexto allí significa todos ustedes. Él dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Eso es profundo. Primero les pregunta, ¿qué dicen los otros que soy yo? Ellos le dicen, bueno, tú eres, uno dice que tú eres Juan el Bautista, tú eres Elías, Jeremías, otro dice que tú eres un profeta. En otras palabras, que tú eres un gran hombre. Entonces Él los detiene. Y yo me puedo imaginar, uno se puede imaginar y visualizar todas estas cosas. Él sentado con ellos allí y le pregunta, ok, great. Pero ustedes, ¿quién dice que yo soy? Yo me puedo imaginar la mirada en las caras de ellos, sentados allí mirándose uno al otro, a ver quién iba a contestar la pregunta. Si digo algo y si digo lo incorrecto, ¿y qué es esto? ¿Qué pensaría? ¿Y si él dice algo diferente que yo? Y me imagino lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero siempre hay uno que se levantó y contesta la pregunta en el versículo 16. Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo quiero que usted marque esa frase en su Biblia, o márquelo en la aplicación de Bible App, usted puede ponerle highlight. Porque yo creo que siempre debemos regresar a este versículo. Y a través de estas próximas 22 semanas, lo que estoy dándole hoy, hermanos, es una introducción. Quizás se le vea un poquito corto o eso, pero es una introducción a lo que vamos a estar viendo. Porque esta serie no es para usted perderse una parte hoy y venir 3 semanas después. Le sugiero que esté aquí para cada uno de ellos. Pero esta respuesta es clave. Él dice, Jesús le pregunta a ustedes, ¿quién dice que soy yo? Y Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Le voy a explicar lo que significa esta frase y por qué es tan importante. Él usa 2 palabras muy importantes allí. La primera palabra, Cristo. Cristo, en griego, traducido a hebreo, significa el Mesías. Pedro le dice a él, tú eres el Mesías. La palabra Mesías en hebreo significa el ungido. Ahora, en la cultura y en el contexto judío, hermanos, porque cuando estudiamos la Biblia tenemos que entender su contexto original para que podamos entender el mensaje. En el contexto judío, el ungido, piensen esto, Cristo, viene del griego, que en hebreo, traducido de hebreo, significa ¿qué? Mesías. Mesías, en hebreo o para un judío significa ¿qué? El ungido. Ahora, para un judío, usted decirle, ese es el ungido de Dios, es decir, ese es el rey. En otras palabras, Pedro le dice a él, tú eres el rey. La segunda palabra en esta frase, que es muy importante, es la palabra hijo. En la cultura judía, y esto vamos a verlo a través de todas estas próximas semanas para que podamos entender claramente quién es Jesús. En la cultura judía, cuando se usaba la palabra hijo para describir a alguien, era para describir una persona que compartía todas las cualidades de su padre. En otras palabras,
que era heredero, y porque era heredero, tiene todos los privilegios y tiene todo el poder y autoridad que tiene el Padre de él. Son dos palabras muy claras y muy importantes que Pedro está hablando aquí. Cristo y Hijo. Lo puse en las palabras más simples que yo pude entenderlo. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro en otras palabras? Jesús le pregunta a ellos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dice a Jesús, tú eres el Rey. Y no solamente tú eres el Rey, pero tú eres el Hijo del Dios viviente. Y porque tú eres el Hijo del Dios viviente, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Y tú eres el único que eres digno de toda adoración. Con esa frase. Muy, muy interesante, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no se opone a lo que él dijo. Si usted lee la historia. En realidad, Jesús hace lo opuesto, lo felicita. Mire el próximo versículo, y dice, versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado, feliz, bendito eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, una verdad muy bíblica aquí, sino mi Padre, que está ¿dónde? En los cielos. La pregunta es, hermanos, ¿quién es este hombre? La respuesta, de acuerdo a lo que Jesús estaba de acuerdo, que dijo Pedro, es, este hombre es Dios. Ahora, yo quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Quién es este hombre? ¿Un gran hombre? ¿Un gran maestro? ¿Un mártir? ¿Quién es este hombre? ¿O es él para ti, como dijo Pedro, el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Es él el Cristo de tu vida? ¿Es él el Cristo de tu corazón? Y tú entiendes de que él es el Hijo del Dios viviente. ¿Es él el Rey de tu corazón? ¿Es él el Rey de tu vida? ¿Es él el Rey de tu hogar? ¿Es él el Rey de tus planes y tus metas y tus deseos? ¿Y es él el único que es digno de toda adoración en tu vida? Que no hay lugar para ningún otro Dios ni lugar para otro en el corazón tuyo, porque él es el Hijo del Dios viviente, el único que es digno de toda adoración. Y suyo es el poder y suya es toda la gloria. ¿Es él? ¿Quién es este hombre? Una pregunta muy importante, porque nos va a tomar 22 semanas poder entrar más profundo en esta pregunta. Mi deseo, hermanos, para nosotros, me incluyo yo en esto, es que podamos ver claramente, así como Pedro lo pudo ver en ese preciso momento, quién es este hombre. 22 partes tenemos. 22 partes nos quedan. ¿Sabe lo que puse en mis notas? 22 oportunidades. 22 oportunidades que vamos a tener para claramente poder ver y contestar quién es este hombre. No para el mundo, no para los demás, pero yo quiero que usted vea quién es este hombre en tu vida. Mi oración por estos próximos meses, y ya es lo que hemos estado orando, que podamos verdaderamente conocer a nuestro Salvador. Que podamos verdaderamente conocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que podamos verdaderamente conocer a nuestro Maestro. Porque la realidad es esta, hermano. Ya con esto termino. La realidad es esta. Que la respuesta a esa pregunta, ¿quién es este hombre?, es un asunto de vida y de muerte.